La temporada, de cierta manera, es en celebración al nacimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta temporada, en este tiempo, muchos venimos, viajamos, salimos, nos reunimos en familia, compartimos, o sea, tratamos de pasar un tiempo agradable, eso sin incluir los especiales que hay también en las tiendas y todo lo que conlleva lo que es las Navidades. Pero creo que es un tiempo de celebración, un tiempo donde es de decoraciones también, donde ponen luces, quitan luces, ponen muñecos y de todo habido y por haber, ¿sí? Pero la celebración principal, tenemos que concentrarnos que no es solamente lo que son las fiestas o la unidad familiar, que de cierta manera eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que compartamos en amor y en respeto. Pero va un poco más allá de lo que es una celebración común. Y es lo que estamos celebrando en esta temporada es el nacimiento del Mesías, de Jesús. Y nació simplemente no porque quiso nacer y venir, simplemente porque Él era el último recurso o el único recurso que Dios tenía para poder traer luz en medio de la oscuridad que existía aquí en este mundo. ¿Estamos claros con eso? O sea, el nacimiento de Jesús fue hecho y planificado por Dios. Dios nos ama sobre todas las cosas, que en su única manera que para que nosotros pudiéramos tener y recuperar esa esperanza, tuvo que dar a Cristo Jesús como su último sacrificio. Y a través de ese sacrificio nosotros hemos podido recuperar lo que tiene que ver con la esperanza. ¿Por qué hablo mucho con la esperanza? Porque ese es de lo que se trata esta Navidad. La esperanza. La esperanza que se había perdido desde hacía mucho tiempo atrás. La esperanza que todavía a veces en nuestro día a día la perdemos. Porque sin esperanza caemos sin motivación. No estamos felices. La esperanza de cierta manera es un motor que te motiva a seguir adelante. Pero no cualquier esperanza, sino la esperanza que Cristo Jesús nos dejó en la cruz del Calvario. Y quiero compartir una porción de la Escritura porque Jesús fue anunciado muchísimos años antes que Él viniera. Fue anunciado a través de muchos profetas, a través de la Biblia. En Isaías capítulo 7, verso 14, lo que dice la Escritura, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel no es cualquier nombre. Todo lo que ha hecho Dios y ha establecido Dios tiene un significado. Hasta los tiempos, las horas, nombres, todo tiene un significado. Y este significado de Emmanuel en hebreo es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. El nombre de Emmanuel aparece 3 veces en la Biblia, 2 veces en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, y 1 en el Evangelio de Mateo, que es en Mateo 1:23, pero no voy a entrar allí. Pero Jesús fue anunciado por muchos años su venida, pero muchos de los que esperaban a Jesús, que muchas veces nosotros caemos en eso, lo estaban esperando no con el propósito que Dios lo estaba enviando, sino con un propósito personal de que pudieran resolver. ¿Por qué tiene que ver con esto? ¿Qué quiero decir yo con esto? Perdón. Su pueblo, el cual lo añoraba, el cual fue profetizado, el cual lo esperaba, como dice la Escritura, a su pueblo vino, mas su pueblo no lo recibió. ¿Por qué no lo recibió? Siendo anunciado, siendo profetizado, ¿por qué no lo anunció? Porque la expectativa de su pueblo era una expectativa completamente diferente de lo que iba a ser el Mesías cuando llegara. De cierta manera, la esperanza del pueblo era, primero, que fueran libres completamente del yugo que tenía Roma sobre de ellos, que eran esclavos. Y no solamente salir de esclavos como el yugo que tenían,
sino también ser libertados y ser una nación fuerte y grande, lo cual iba a castigar a todos aquellos que le hicieron daño. ¿Estamos aquí, iglesia? La perspectiva y el deseo del pueblo era completamente diferente y no estaba alineado al verdadero significado de Jesús. Y de cierta manera nosotros nos alineamos con significados completamente diferentes o interpretaciones completamente diferentes, no solamente de por qué Jesús vino, sino de incluso nuestra propia relación para con Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque eso es algo que nosotros experimentamos hoy en día. Porque eso es algo que tenemos que indagar y mirar en nuestros corazones, verdaderamente qué significa Jesús para tu vida, verdaderamente qué significa esta temporada para ti, verdaderamente cuál es el significado de que Jesús nació. Y hermanos, el significado número uno para nosotros es esperanza. Porque no había esperanza. El mundo no tenía esperanza. No existía esperanza. Incluso Jesús vino, como dice la palabra, mas Jesús vino a su pueblo, mas su pueblo no lo recibió. Pero Jesús vino a libertar. Jesús vino a libertarnos y libertó a su pueblo. Pero su pueblo no quiso recibir ese tipo de libertad. Nosotros esperamos otro tipo de libertad porque la queremos ver físicamente. Pero no hay mejor libertad que la libertad espiritual. La libertad espiritual es la que nos da esa esperanza, ese amor, ese gozo de Dios. Que no importando lo que estés pasando, lo que esté sucediendo en el mundo real, en el mundo material, tú vives en paz. No solamente vas a vivir en paz, sino que vas a tener una seguridad en ti. No hay nada mejor que tener seguridad en ti, eso se llama identidad. Nuestra identidad tiene que estar enfocada siempre y preservarla mediante la fe en Cristo Jesús. Pero necesitamos saber el significado. Creo que Juan 3:16, la mayoría de nosotros conocemos ese verso. Que Dios nos ama. Tienes que entender que Dios te ama así como tú eres. Y te creó así porque así Él te ama. Y tú eres único. Eso tiene que ver con la identidad. Pastor, ¿por qué hablas tanto de la identidad? Porque sin identidad no somos nadie. Sin identidad es como he mencionado anteriormente, eres como un barco que sale y zarpa y no tiene puerto a donde llegar. Que las olas del mar te tiran para donde sea y el viento te tira para donde quiera. Vivimos indecisos, vivimos sin seguridad, vivimos estresados, vivimos solo escuchando lo que no necesitamos escuchar o seguir lo que no necesitamos seguir. Y eso se llama una falta de identidad. Y Cristo Jesús vino a establecer y a fundamentar la identidad en Él. Fíjense que una de las cosas principales cuando Jesús comenzó el ministerio, cuando Él fue a iniciar el ministerio, que esperó 30 años. 30 años esperó. Es más, de los 12 años ya Él tenía el conocimiento y estaba preparado para comenzar el ministerio. Y de eso tiene que ver con lo que he predicado anteriormente, la procrastinación. No somos lo que somos o no alcanzamos lo que queremos y le echamos la culpa a todo el mundo, el culpable es uno. Somos nosotros. Pero Jesús tuvo que seguir porque Jesús tenía un mandato, era algo que Dios le dijo que tenía que hacer. Se llama obediencia. Dios nos dirige, Dios nos habla, Dios nos corrige, pero no queremos ser obedientes. Pero Él fue obediente. A los 12 años tenía la capacidad para comenzar el ministerio sin ningún problema. Él estaba hablando con los sabios y conocía la Escritura, porque el conocimiento es lo primero. Él sabía lo que había que hacer, Él sabía a qué había sido enviado, Él sabía lo que tenía que hacer, pero con todo y esto Él esperó. Hermanos, lo que menos hacemos hoy en día es esperar. No queremos esperar, porque vivimos en una cultura que es una cultura que te enseña a pensar, ni pensar, a actuar. Por eso es que cometemos tantos errores, por eso es que allá afuera estamos como estamos. Porque no queremos esperar, principalmente esperar en Dios. Pero Jesús sí lo hizo. Por eso Jesús nos dejó una enseñanza muy grande. La venida de Jesús simplemente no fue para solamente salvarnos y traer esperanza. Jesús
es el modelo a seguir de lo que dice la Escritura y Dios dejó establecido en un principio. Todo lo que está en el Viejo Testamento y todo lo que Dios nos dejó establecido para que nosotros pudiéramos seguir, para que nosotros pudiéramos orientarnos y saber cuál es el camino correcto y cuáles son las decisiones correctas de tomar, Dios lo dejó establecido desde muy al principio. Pero como hemos sido siempre pero tan obedientes que no le quedó a Dios otra alternativa que enviar a su Hijo. Pero Él no solamente vino por venir, Él vino a salvarnos y a traernos vida eterna, salvación, esperanza, gozo, amor sobre todas las cosas. Pero vino a algo muy importante también. Él vino a enseñarnos cómo caminar en la palabra. Porque no solamente es enseñanza, no solamente es el conocimiento. De nada me sirve a mí si yo tengo el conocimiento o la palabra o sepa toda la Biblia completamente si no lo pongo por práctica. Incluso antes de comenzar el ministerio, Jesús fue llevado al desierto y fue llevado y guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, no hay nada mejor que la guía que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa ni alguien que lo tienes separado ni lo tienes escondido. El Espíritu Santo te va a revelar verdaderamente la voluntad de Dios. Y bendito sea Dios, hermanos, te los digo sinceramente, bendito sea Dios por el Espíritu Santo, porque va a venir Cristo y la venida de Cristo está pronto. Y en el momento que Cristo se lleve a la iglesia, el Espíritu Santo se va a ir. Y si para nosotros hoy en día es difícil teniendo nuestra compañía con el Espíritu Santo, yo no quiero saber sin el Espíritu Santo. Pero Jesús se sometió, Jesús dijo, ¿cómo? Al desierto, si ya yo estoy preparado, ya yo estoy listo para comenzar el ministerio, ya yo he esperado 30 años, soy un carpintero y ni tan siquiera esa es la profesión que he querido hacer. Me imagino, no lo dice la Escritura, esto es algo que estoy mencionando. Pero él incluso hizo una profesión, no es que se sentó y esperó y dijo, ¿sabes qué? Ya yo sé todo, aquí estoy esperando a ver el Señor, porque así somos muchas veces. Somos listos para sentarnos y esperar que nos traigan las cosas o que las cosas sucedan cuando Dios no funciona así. Dios funciona con acción, con fe. El Espíritu Santo le habló y le dijo, tienes que ir al desierto. Hermanos, pasamos por desiertos. Constantemente estamos en desiertos. Porque los procesos nunca dejan de ser. ¿Estamos aquí, iglesia? Estoy hablando conmigo. Los procesos nunca van a dejar de ser. Los procesos están allí para crecer, pero en dependencia de la actitud que vayas a tomar sobre los procesos. No son fáciles, no son fáciles. Para Jesús en ese entonces no tiene que haber sido muy fácil de saber que ya estaba listo y preparado, de tener el conocimiento, de saber hacia dónde, qué era lo que tenía que hacer cuando el Espíritu Santo le dice que tiene que ir al desierto. El desierto creo que todos sabemos y estamos conscientes que no es un lugar muy agradable. El desierto es un lugar donde es soledad. El desierto no es absolutamente nada. No hay comida, no hay agua, no hay internet, no hay wifi, no hay redes sociales. En aquella época los camellos estaban desaparecidos, Alfredo, ni camellos habían por ahí. Pura arena. Arena, sol en el día y frío en la noche. Pero cuando Dios quiere que pasemos esos desiertos, ¡ay Dios! Pero Jesús fue obediente. Y Jesús siguió. Y no solamente le dijo, sino que el Espíritu Santo le dijo, tienes que ayunar. Eso va en contra de nuestro hermoso cuerpo. Ya no solamente el hecho que vas a entrar en un desierto, no solamente que no va a haber absolutamente nada, no vas a tener con quién platicar, no vas a tener con quién compartir. ¿Por qué yo menciono mucho esto? Porque, hermanos, por cualquier cosita nosotros renunciamos fácil. Señor, yo lo voy a hacer, pero no me quites. Señor, yo lo voy a hacer, pero las redes no. Señor, yo lo voy a hacer, pero ponemos muchos peros. Para Dios no existen peros. Si tú quieres un cambio, verdaderamente tienes que entregarte al Señor completamente. Y cuando yo menciono los cambios y las transformaciones y los desiertos, hermano, todo, absolutamente todo, toma tiempo.
Todo toma tiempo. Todo toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Todo toma tiempo. Y el tiempo va a determinar, escuchen esto, el tiempo lo vas a determinar tú. Porque a la final los desiertos y las situaciones que pasamos, ¿para beneficio de quién es? Propio. Y Dios no te va a dar hasta que tú no aprendas. Iglesia, estamos aquí. Hasta que no aprendamos no vas a salir de ese desierto. Son dos opciones, o sigues y te mantienes o renuncias. Que la mayoría de nosotros renunciamos. Pero ¿qué hizo Jesús? Él se mantuvo, estuvo 40 días en ayuno y oración. Hermanos, no hay algo tan poderoso que eso, las herramientas que Dios nos ha dejado. No es más poderoso que cualquier arma forjada aquí en esta tierra. El ayuno y la oración. Pero ya cuando él sintió, cuando su cuerpo sintió la necesidad, ¿qué dice la palabra? ¿Alguien que me diga? Y tuvo sed y hambre. Porque las tentaciones van a estar allí, hermanos. Y usted va a ayunar, lo más que le sale en la televisión y en la carretera, lo que más va a mirar usted es comida. Usted va a ayunar las redes sociales, la gente más te va a hablar de las redes sociales y más se va a comunicar contigo y más le va a poner like a los posts tuyos. Porque eso es lo que sucede. El mundo te va a empujar a no salirte del sistema porque el mundo es regido y dominado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Y él no te va a dejar ir tan fácilmente. Él no te va a dejar ir tan fácil. Por eso Satanás se le presenta a Jesús. Pero esto es lo importante del tema, es que cuando se le presenta a Jesús, en lo primero que él ataca a Jesús es en la identidad. Hermano, por eso es importante. Ustedes saben lo que dice la Escritura, que si usted va a fabricar un edificio, ¿qué pasa? Si usted no hace una buena simiente y hace una muy buena base, esa construcción se va a caer. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántas veces no hemos tratado de construir y no se nos ha caído el edificio abajo? A mí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado. Porque pensamos que construimos en algo que verdaderamente es firme, pero el único que nos puede mantener firmes y saber si esa construcción se mantiene vigente, o de pronto construimos en una base firme, pero no le damos mantenimiento. Fíjense lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, en todos estos países. Les pongo un ejemplo físicamente. Esos países se están cayendo a pedazos. ¿Sabe qué cosa es caerse a pedazos? ¿Saben por qué? Porque no se le da mantenimiento. Estoy hablando de las obras. Porque ese es el comunismo. El comunismo no hace eso. Entonces hoy en día todo se está destruyendo, todo se está cayendo abajo. Y así sucede con nosotros si nosotros no hacemos un mantenimiento. ¿Quién es el mantenimiento? La palabra de Dios es el mantenimiento. El mantenimiento mío es la oración. El mantenimiento mío es Cristo Jesús. Por eso es el propósito. La primera intención que tuvo Satanás fue ir directamente a la parte más importante donde él sabe que si él logra llegar allí, es la identidad, él puede tomar y poner reino sobre esa identidad en cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque él llega y derriba, pero él no solo te derriba, él impone y establece reino. ¿Estamos aquí, iglesia? Lo primero que él quería era derribar todo argumento y todo conocimiento, lo cual mantenía a Jesús parado. Derribar ese argumento y establecer reino de él. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Él chocó con una identidad. Él chocó con alguien que verdaderamente no solamente confiaba en su identidad, sino que confiaba en aquel que le dio la identidad, y ese es Dios. Por eso es la única manera que él se pudo mantener, y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso es lo que te mantiene a ti.
Incluso lo probó en diferentes otras cosas. Que de cierta manera así es lo que hace el mundo contigo. Él ataca tu identidad, pero él no deja de atacar. Oh, a Miquel lo voy a tratar por aquí. Bueno, si no es esto, entonces, ¿qué más le hizo él a Dios? Le dijo que se tirara si él sabía, conocía la escritura, que los ángeles iban a... Él le dijo, ¿por qué tentarás a Dios? A tu Dios nunca puede ser tentado. Eso es más o menos como nosotros como cristianos pensamos que somos superhéroes y que no nos va a pasar absolutamente nada. No, hermano. No se equivoque. Y algunos aquellos que a veces tientan a Dios y dicen, no, mira, van a ver, me voy a meter en este expressway y no me va a pasar nada. Sí, tienta a Dios para que vea. Eso es tentar a Dios y eso es pecado. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que simplemente nosotros obedezcamos a Él. Y no solamente quedó allí, sino que Él le presentó todos los reinos a Jesús. Y le dijo, te doy todo, absolutamente todo, solamente si me adorares y te postrares y me reconocieras como Dios. Satanás todos los días te presenta siempre algo completamente diferente. Este mundo te presenta muchas cosas. Y muchas cosas que parecieran que fueran buenas, pero no son buenas. Muchas cosas que, por ejemplo, hemos cometido muchos errores por años, por dejarnos impresionar o dejarnos llevar, o pensamos que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Y cuando viene a ver, acarreamos con los problemas y con las necesidades por años. Jesús se mantuvo firme, pero esta es la parte más importante de lo que tiene que ver con la identidad, hermanos. No solamente Dios te da las herramientas, no solamente Dios te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Tenemos a Jesús como nuestro abogado. Aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive y habita en nosotros. Es nuestra guía, nuestra fortaleza. Es el que te mantiene firme a seguir la voluntad de Dios. Pero no solo termina allí, hermanos. La palabra de Dios nos dice, resistir al diablo y él huirá. Yo sé que todos nosotros pasamos por necesidades, pasamos por situaciones difíciles y las estamos pasando hoy en día. Creo que aquí nadie se escapa. Todos los que estamos aquí presentes estamos pasando por situaciones y por desiertos. Pero allí es donde verdaderamente nosotros tenemos que darle un significado a Jesús. Allí es donde verdaderamente uno tiene que decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Y con quién estoy? ¿Y hacia dónde voy? Allí es donde verdaderamente es donde digo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hiciera Jesús en mi caso hoy en día? ¿Ustedes han visto esa película? Yo les animo a que la vean. No me acuerdo bien cómo se llama, pero... Yeah, exactly. What Jesus do, right? ¿Qué es lo que haría Jesús? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos hoy en día, hoy. Porque Él nos dejó exactamente qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero no solamente Él resistió, como dice la palabra, dice resistir al diablo y Él huirá. Eso es una promesa, hermanos, de Dios. Que no importa lo que estés pasando, mantente firme en la roca que es Cristo Jesús. Y no hay nada, poder humano, que te pueda mover de ese lugar. Aunque no veas esperanza, aunque no veas la luz, Dios está allí contigo. Fíjense, y hay algo que me llama mucho la atención que a veces no lo tocamos o lo decimos. Pero en ese entonces, cuando Satanás tuvo que irse porque no tuvo ningún tipo de esperanza, él sabía que había perdido completamente todo con Jesús en ese momento. Y eso es lo que él pierde con nosotros cuando nos mantenemos firmes. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ángeles vinieron a servirle. Los ángeles. Hermanos, esas son las bendiciones de Dios. Dios tiene disponible bendiciones hasta que sobreabunden. Pero mi pregunta es, a veces tenemos el concepto de bendiciones equivocado. Porque pensamos y nos damos a la tendencia de que las bendiciones son las mismas bendiciones que el mundo te vende. Porque para el mundo
Para que tú seas una persona bendecida tienes que tener poder y dinero. ¿Sí o no? ¿O estoy yo equivocado? Si no tienes poder, es más, no se enfocan tanto en el poder, se enfocan más en el dinero. Y que el dinero lo compra todo o lo puede todo. ¿Sí o no? ¿O soy yo el único que piensa así? El mundo es así. Pero si nosotros miramos la Escritura, ¿qué es lo que nos dice la Escritura acerca del dinero? El dinero, hermanos, el dinero es creado por Dios. Escuchen esto, no es que el dinero es malo. No es que el poder sea malo, sino el Espíritu Santo no habitará en nosotros. ¿Estamos aquí? No es que el poder sea malo ni el dinero sea malo. Es en dónde tienes tú el dinero y en dónde tienes tú el poder. ¿Está antes que Dios? Entonces, como dijeron ahí atrás, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Porque ponemos el dinero antes que Dios. Ponemos el poder antes que Dios. Por eso es que Jesús nos enseña y nos enseñó que Jesús no tuvo absolutamente nada material en esta tierra. ¿Saben qué cosa es nada? No tuvo ni un apartamento. Es más, no tenía ni un carro. En aquella época, saben que los burros, eso era Mercedes-Benz último modelo, ¿no? Sí saben, ¿no? Tener un burro, eso era... Pero Dios es tan bueno que cuando Él iba a entrar a Jerusalén, la profecía decía que Él entraba en un pollino. Y no cualquier pollino. No cualquier pollino. Un pollino 0 millas. ¿En serio? Más o menos les pongo para que entendamos. Entonces, ¿qué sucedió? Mi pregunta es, ¿qué sucedió antes que Jesús entrara? Jesús le dijo a sus discípulos, allá hay un pollino. Fíjense que tiene que ver mucho con ¿se acuerdan de alguien que Dios le pidió sacrificar a su hijo? Abraham a Isaac. Imagínate, Abraham, tanto tiempo, 100 años, no tenía hijos. Y esto es, hermano, literalmente tiene que ver con Jesús. O sea, todo es, Dios nos ha enseñado todo. Y después de 100 años que viene y se sienta con él y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a conceder un hijo, no te desesperes. Pero 100 años, la mujer se ríe de él por allá atrás, no le hace caso, pim, pam, pam, pam. No le creyeron a Dios. ¿Saben por qué no le creyeron a Dios? Porque entonces ahí viene el conflicto que hay hoy en día. Que la mujer lo hizo acostarse con la esclava. Pero tuvo a Isaac. Después de tanto tiempo tuvo a Isaac y Dios le dijo, ok, tuviste a Isaac, entonces ahora entrégamelo a mí. Mi pregunta es, ¿usted lo haría? Mire, yo no tengo hijos, ni he tenido hijos, pero sí tuve unos perritos. Y hasta hoy en día a mí me duele. Yo no quiero saber la desesperación de Abraham cuando Dios le dijo, dame a tu hijo como sacrificio. Imagínense cómo tiene que haber estado Abraham en ese entonces. Tiene que haber estado desesperado, tiene que haber estado diciendo, pero Señor, yo pasé 100 años, tú me prometiste a mí, lo tuve después de tanto tiempo, ¿de qué pasó tan? Porque las historias se cuentan fáciles, ¿sí o no? Las historias se cuentan fáciles, pero hay que estar allí en la historia. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y muchas historias. Pero él fue obediente. ¿Por qué tiene que ver con el pollino? Porque él fue obediente y en cuanto iba, incluso su hijo le dijo, papá, pero y entonces el sacrificio, no, camina, mi hijo, dale.
hasta que él supo que él era el sacrificio. En el momento que lo fue a matar, el ángel se le apareció. Y él dijo, allí está. Asimismo Jesús le pidió a los discípulos, vayan, allí está el pollino. ¿Por qué la importancia del pollino? Porque había sido profetizado. Escuchen, iglesia. ¿Por qué les traigo esto? Porque Jesús fue anunciado, Jesús fue profetizado para darnos vida y vida en abundancia. Son promesas hechas y promesas cumplidas. Eso quiere decir que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, todas las promesas que Él ha prometido, amén, gloria a Dios, todas las promesas que existen en la Biblia, que están en la Biblia, no solamente están por estar, es para nosotros. Pero tú las tienes que creer que son para ti, y lo que dice la Escritura se tiene que hacer real en tu vida, porque eso se llama fe. Por eso tiene que ver con la identidad, porque si verdaderamente tú conoces a Dios, si verdaderamente tú le crees a Dios, entonces esas promesas se van a hacer reales en tu vida. Por eso es que Jesús las cumplió. Y las cumplió a la letra, como decía la Escritura, como había sido anunciado. Por eso hoy nosotros gozamos de esas promesas, porque nosotros somos herederos, coherederos con Cristo Jesús en la muerte, en la resurrección. No por lo que tenemos que hacer, sino por lo que Él hizo. Y con esto termino. Stanley, no sé si tienes que pasar o no pasar. Si puedes pasar, bro. Juan 11:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Por qué yo cierro con este versículo? Yo lo mencioné, lo he mencionado anteriormente, porque nosotros como cristianos no podemos ser cristianos egoístas. Así como Cristo te sacó de la oscuridad y vino a vivir en tu vida, nos toca a nosotros llevar esa luz a los demás. Ese es el significado del nacimiento de Cristo, ser luz en medio de las tinieblas. El mundo estaba lleno de tinieblas y Él vino a ser la luz. No solamente vino a ser la luz, sino a enseñarnos a nosotros ser la luz del mundo.